Muy buenas noches. Muy bien, muchas gracias hoy por acompañarnos. Acomodarnos por aquí un poquito. Perfecto, muy bien. Bueno, como siempre me presento, mi nombre es Juan Carlos Burgos, soy el director de esta publicación del Look Magazine Colusa, donde salen médicos colombianos especializados en la rama de la cosmética de diferentes áreas de la salud, especialmente cirujanos plásticos. Doctor Romero, muy buenas noches. Olga Marlene Rodríguez Vega, buenas noches. Gracias por estar acompañándonos. Hoy el tema que nos acompaña es complicaciones en cirugía plástica. Vamos a dar un saludito por acá al doctor Romero. Un placer, doctor, saludarle. Director de la clínica SDCQ. Aquí tenemos ya al doctor Harold Effer. Vamos a hacerle una invitación al doctor Effer y arrancamos. Salcedo, hola Mónica, ¿cómo estás? Nancy Montiel, buenas noches. Doctor Harold. Muy buenas noches, doc. Mi querido Juan Carlos Burgos, muy buenas noches, ¿cómo está todo? Muy bien, muchas gracias, doc. Muy gentil, muy amable. Muy bien, doc. Si me permite, hago una pequeña introducción y arrancamos de inmediato. Perfecto, Gracias. no hay problema. Muy bien, muy amable. Muy bien, las personas que deseen tener esta publicación acá en Estados Unidos, por favor, me pueden escribir. Look Magazine Colusa, pueden tenerla de manera gratuita. Esta publicación van a encontrar ustedes médicos cirujanos plásticos, bariátricos, odontólogos, ginecólogos. Hola Clara Crespo, Margarita María Saldarriaga Escobar, buenas noches. Mónica Salcedo nos felicita, muchas gracias, muy amable por las invitaciones. Cielo, muy buenas noches. Carolina Rosales, buenas noches. Muy bien, hoy vamos a tener un tema muy importante. El tema es sobre complicaciones en cirugía plástica. Y para ello nos acompaña el doctor Harold F. Taylor, cirujano plástico, miembro de número de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética Reconstructiva. Y hoy se encuentra el doctor Effer en Medellín. Doctor Effer, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo están todos allí y esos seguidores de la revista y de tu FaceTime, ¿no? Muy bien, doctor, O muy Face amable. De Live, las redes sociales, todos muy bien, afortunadamente. Doctor, de las redes sociales, muy ¿usted bien. nos puede hacer un pequeño Perfecto. resumen de su formación y perfil profesional, por favor? Bueno, yo les cuento que mi nombre es el doctor Harold Effer Taylor, yo soy cirujano plástico, estético, reconstructivo, formado en la Universidad de Buenos Aires a través del Hospital Dr. Cosme Alguerís de la Boca y soy fellow en cirugía plástica oncológica con reconstrucción microquirúrgica del Hospital Belville de Barcelona. Actualmente ejerciendo en la ciudad de Bogotá y en la ciudad de Medellín, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica y miembro de la Sociedad Americana de Cirugía Plástica. En este momento con un recorrido muy amplio y gracias a Dios con una imagen bastante, actualmente con un recorrido pues bastante asequible, una experiencia muy aceptada Muy bien, por doctor. nuestros pacientes, ¿no? Satisfactoriamente el resultado. Perfecto, doctor. Muchas gracias por su presentación. El tema de hoy es complicaciones en cirugía plástica. Sí, Aliet del Pilar Rodríguez Villamil, buenas noches. Estarita Keila, buenas noches. Por favor, plantéenos sus dudas. Doctor, si a usted le parece bien, podemos dividir el tema en dos partes. El primera, complicaciones faciales y después complicaciones corporales.
¿Podríamos hacerlo de esa manera o cómo sugiere usted? Sí, se puede realizar de esa manera, donde podemos hablar de manera, es un tema muy extenso, Sin ¿no? duda. Pero la idea es abarcar algo muy general de lo que puede llegar a ocurrir en cualquier tipo de evento. Ya, sí, supongamos hablar de una blefaroplastia, de una rinoplastia, de una bichectomía, otoplastia. De pronto hay complicaciones muy puntuales de cada procedimiento, pero en general la mayoría de las complicaciones tienden a ser la misma, quizás con algún manejo. Cuando ya es algo puntual, el manejo obviamente es característico al tipo de Entonces, complicación que yo se creo, presenta. yo creo que deberíamos manejarlo más genérico, más que por facial y corporal. Doctor, lo primero que se me ocurre es, ¿qué complicaciones podría traer el paciente antes de empezar la cirugía plástica? Bueno, mira, es importante tener que antes de empezar la cirugía plástica, el cirujano plástico tiene la responsabilidad de verificar que el paciente realmente es sano. Y a su vez, ese paciente que se va a operar o intervenir debe ser lo más claro y sincero posible con respecto a sus antecedentes, que pueden generar quizás factores de riesgo que terminen en una complicación. Entonces, lo básico es que antes de la cirugía, el paciente debe evitar todos los riesgos que conlleven una complicación. O sea, paciente sano. Y si tiene algún factor de riesgo, corregir ese factor de riesgo para llegar a una cirugía. Ya que se generen complicaciones después de la cirugía, es otra cosa y que sería el tema interesante abarcar. Entonces, podríamos, antes de pasar a la cirugía, una persona puede llegar con complicaciones debido a qué factores. Bueno, supongamos un paciente con un infarto antiguo o con una isquemia extensa de la cara anterior del músculo cardíaco, un ejemplo. No lo sabemos, aunque hacemos electrocardiograma, muchas veces no se evidencia, pero el paciente sí lo sabe. Ok, Un ejemplo, un paciente que tiene enfermedad tiroidea, hipotiroidismo, tiene las hormonas alteradas o quizás no tiene un previo control importante para saber que está bien, pero no lo anuncia, ¿sí? ok. Un ejemplo, un paciente diabético, el cual tampoco se controla o quizás sí tiene alteración de la glicemia pre o postprandial, llega con una hiperglicemia importante, a la hora de operar puede tener complicaciones durante la cirugía e incluso si no la tiene durante la cirugía, durante el proceso de recuperación del procedimiento, en este caso afectando la cicatrización. Otro ejemplo, un paciente fumador, constante, con frecuencia, no lo explica, le hacemos una cirugía de abdominoplastia o una cirugía facial, lifting facial, y puede llegar a sufrir el colgajo, una isquemia, una necrosis, o muchas veces no cicatrizar bien o no quiere adherir bien los tejidos o pegarse, por decirlo así, y terminar en complicaciones y en una incapacidad mayor de ese procedimiento, ¿sí? O sea que podríamos decir, vamos a pedir un saludito por aquí a las personas que nos están siguiendo, doctor, si me permite 2 segundos. Liliana Flores, Jairo Jiménez, Marta Rojas, Dora Castañeda, Gladys Jerez, Michelle Matías, Wanda Iber Ramos, Kela, Kela Fernández, Isabel Rolón, Led del Pilar Rodríguez, Esterita Keila, muy bien. Liz Lowe Rogers. Bueno, doctor, entonces podemos decir que una persona que llega con complicaciones son personas que tienen antecedentes clínicos, como por ejemplo, algunos de ellos, la parte cardíaca, el azúcar, la hipertensión, diabetes, es un fumador frecuente y Endocrinológicas, constante. Ok, sí. perfecto. Entonces, la persona Básicamente si llega con son este cuestiones tipo. puntuales. Hola, Ellen Alburquerque, un gusto saludarte, Ellen. Muy bien. Entonces, la persona que llega con estos antecedentes clínicos son personas que eventualmente pueden tener un riesgo y por tal motivo deben ser muy francos con usted y con quién más, doctor, antes de la cirugía.
Bueno, acuérdense que el paciente tiene una valoración no solamente con el cirujano en donde define su procedimiento y sus antecedentes, sino también con el anestesiólogo. Muchas veces hay pacientes actualmente, un gran número de pacientes consumidores de agentes psicoactivas, cocaína, marihuana, anfetaminas. Es importante para que tampoco tengamos alteraciones con la anestesia, ¿no? Bueno, Entonces, hoy por hoy hay una serie de riesgos que el mismo paciente conlleva a su propia complicación cuando no es sincero por querer operarse o a veces por vergüenza de informar algún tipo de antecedentes como el que te acabo de mencionar. También el perfecto, paciente que tiene un aborto frecuente en el caso de las mujeres, ¿no? O sea, hay muchas cosas que pueden complicar, pero que se pueden prevenir, siempre y cuando el perfecto. paciente tenga la Informe. tranquilidad, la seguridad y la confianza de informar. Perfecto. Un saludo a Así es. Jimmy Alexander Montoya, un paciente y además amigo que vive aquí en Jacksonville. Un fuerte abrazo. Estás de happy birthday el día de hoy. Un fuerte abrazo y feliz cumpleaños. Una persona que está aquí siguiéndonos, que vive aquí en Jacksonville, es de Bogotá, Colombia. Muy bien. Doctor, entonces, estas complicaciones, cuando la persona, antes de que llegue a un acto quirúrgico en cirugía plástica, estética, ya trae este tipo de antecedentes, lo más importante es que la persona sea muy franca con el cirujano plástico y muy franca con el anestesiólogo antes del acto quirúrgico. Exactamente, así es. Es muy vital, es lo An- más importante. Antes de entrar a las complicaciones en el acto quirúrgico, quiero hacer esta pregunta. Cuando la persona es muy franca y le informa absolutamente todo al cirujano plástico y al anestesiólogo, ¿cuál es el objetivo de esta información en manos de ustedes? Bueno, el objetivo es claro. En realidad es importante que cuando ya tenemos información contundente, certera del paciente, verificar realmente que el paciente es apto. En base a la información que nos dé, nosotros asumimos diligenciar o realizar estudios específicos a lo que el paciente le puede conllevar o convertirse en un factor de riesgo. Si tiene una cardiopatía, se manda con el cardiólogo, se le hace su prueba de esfuerzo, se le hace un ecocardiograma y se define que la función cardíaca está perfecta, quiere decir que podemos operar. Realizamos los estudios que normalmente se ejecutan prequirúrgicamente con su electrocardiograma que eventualmente realizamos. Pero si un ejemplo tiene una patología como hipotiroidismo, verificamos que tenga las hormonas tiroideas TSH, T3, T4 dentro de valores normales. Si esto no llega a estar así, ¿cuál es el objetivo? Regularizarla, tenerla apta y definir una fecha una vez de que esté apta. De pronto el paciente se le hicieron, no tiene nada, pero tiene dentro de los parámetros anemia, y corregimos la anemia con un tratamiento durante 3 semanas, algunos cirujanos, o quizás con un tratamiento más corto, para dejarla apta para un procedimiento en la cual no nos conlleve complicaciones o terminemos transfundiendo obligatoriamente al paciente. Porque una cosa es que tengamos que transfundir porque durante el procedimiento tuvimos un sangrado un poco excesivo y otra cosa es que de antes ya de antemano estamos obligados a saber de que tenemos que transfundirlo. Muy bien. Además de que el paciente en anemia después de la cirugía tiende a quedar más anémico, afectando la perfusión de los tejidos y quizás complicando el proceso de cicatrización y de vitalización de los colgados dependiendo de los tejidos que intervengamos. Si me permite, doctor, lo voy a poner en mis palabras para que la gente nos entienda un poquito. Para el Lo que el presupuesto. doctor ha Sí. tratado de decirnos en palabras corticas es que cuando una persona llega con estos antecedentes clínicos, tanto el cirujano plástico como el anestesiólogo piden una serie de exámenes y de estudios que le permiten analizar esos antecedentes o esos diagnósticos que tiene la persona y de esa manera hacen un plan quirúrgico que minimiza los factores de riesgo. Los factores de riesgo van a estar presentes, pero mínimamente y controlados, y la persona entrará a cirugía en la medida
que esos factores de riesgo sean manejables. ¿Es correcto lo que he dicho, doctor? Así es, exactamente así, de esa misma manera es como tú lo estás mencionando, es lo que trato Bueno, realmente de informar. perfecto. Un saludo a Ana María Villar Martínez, bienvenida. Diana Perdomo, bienvenida. Nelson Borrego, bienvenido. Bueno, doctor, ahorita pasemos rápidamente a las complicaciones en el acto quirúrgico para de manera pronta y seguida hablar de los riesgos postquirúrgicos y finalizar. ¿Qué riesgos en el acto quirúrgico nos podríamos encontrar? ¿Qué riesgos en el acto quirúrgico nos podríamos encontrar? Bueno, durante el acto quirúrgico realmente podemos encontrarnos con un paciente que pues estamos desarrollando su procedimiento y quizás tenemos una lesión vascular, no encontramos o controlamos ese vaso y terminamos en una transfusión mientras que controlamos el sangrado a través del control de la cauterización del vaso que está sangrando, ¿sí? Uh -huh. Esa es una. De pronto durante el procedimiento encontramos que durante la compensación de tejidos de alguna manera se nos dificulta tener simetría exacta porque un colgado tiene mayor tensión de un lado que otro y compensar tejidos es difícil, pero ya eso es algo más técnico del cirujano. Okay. Por otro lado, podríamos encontrar las interacciones anestésicas en la cual el anestesiólogo tiene la función ya de manejar eso, se le deprime el paciente o muchas veces no se le deprime, sino que el paciente estaba tomando algún tipo de medicación y es una interacción con esos medicamentos anestésicos y de alguna manera reacciones que terminan en alteraciones adversas que solo el anestesiólogo manejaría. De pronto estamos haciendo una lipoescultura y de alguna manera inicia por tiempo o por infiltración del injerto graso en los glúteos un embolismo graso, que eso es severo y terrible para el cirujano, para el anestesiólogo y para el paciente, ¿ya? En donde primero diagnosticarlo en el momento de la urgencia es una cosa, pero tratar de hacer el mejor manejo. Lo otro, el tromboembolismo pulmonar, que un coágulo de alguna manera empezó a desaturar al paciente, saberlo manejar entre el cirujano y el paciente, que el paciente inicie un paro cardiorrespiratorio y como equipo saber hacer esos manejos. Durante el procedimiento quirúrgico se pueden presentar una serie de complicaciones intrínsecas o propias de la cirugía y de algunos antecedentes del paciente que quizá el paciente ni sabía, pero durante la cirugía se desenvuelven y nosotros como profesionales con experiencia logramos manejar en conjunto con el anestesiólogo. Uh-huh. ¿Sí? Yo recuerdo la única complicación importante en toda mi vida. Yo soy, gracias a Dios, de los cirujanos que complicaciones de importancia no ha tenido. Pero alguna vez, hace 3, 4 años, realicé una lipoabdominoplastia. Iniciamos con una anestesia regional. La idea no era colocar anestesia general porque la paciente no pidió, pero se le iba a hacer un lifting facial. Logré realizar el lifting facial del lado derecho y cuando recurrimos a iniciar el lado izquierdo que estaba infiltrando la anestesia con sedación, el paciente se nos deprimió y realizó un paro cardiorrespiratorio. Nunca había tenido ese tipo de complicación, pero en el equipo que tocó reanimar al paciente, ¿sí? Es algo muy feo para unos cirujanos, reanimarlo, esperar que el anestesiólogo, yo ayudarlo en la reanimación, el anestesiólogo realizar el resto de las situaciones, porque no era propio de la cirugía, era propio de la cirugía, pero no era de la técnica quirúrgica, sino que hizo una interacción con los anestésicos, en donde se deprimió totalmente. La sacamos, gracias a Dios, súper bien, pero yo decidí pues detener la cirugía, cerré un poquito y le expliqué al paciente que no podía continuar y que si quería en un mes, en 2 meses, en 3 meses, le realizaba el otro lado, miraba, pero en este momento era el salvamento de la vida, en donde a través de la experiencia y del buen manejo de reanimación cardiopulmonar y del personal que había allí, se hizo la reanimación del paciente, salió perfecta, se operó al mes y medio y quedó como si nada. Perfecto. Tuvimos la oportunidad.
No fui como algunos cirujanos tercos que intraquirúrgicamente le da 1 y 2 paros y continúan operando. Creo que hay tiempo mientras el paciente esté estable con nosotros para poder operar y dejarla como ella inicialmente quería. ¿Sí? Ok. Lo que trata de decir el doctor Hablé de algo severo, ¿no? Algo severo e importante. lo que trata de decir el doctor Sí, con sí, perdón, sí. con esta anécdota importante de su ejercicio profesional en un acto quirúrgico es que lo que debe prevalecer es la seguridad del paciente. En eso resumo lo que el doctor me ha explicado. Totalmente, Doctor, como ya tenemos poco totalmente. tiempo, entonces de manera corta podría exponer ligeramente, porque yo sé que no podemos extendernos, cuáles son las posibles complicaciones después de una cirugía plástica. Te voy a hablar, para no generalizar tanto, te voy a hablar algo muy, 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 muy específico, pero de cada procedimiento como tal, ¿sí? Para que lo tengas en cuenta. Muy largo, Doc, de cada procedimiento muy Veo que largo. tenemos un... Algo corto. No, 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 pero lo voy a hacer específico. Quiero hacerlo porque vamos a hablar así como este facial y corporal, pero lo voy a hacer Dale, específico. Aprovechar que tenemos esta gran audiencia en este dale. momento y que alegre, que chévere que tengamos esa cantidad de personas interesadas. ¿Sí? Mira, a nivel facial tenemos cirugías de párpado superior, en este caso blefaroplastia superior, blefaroplastia inferior. Tenemos de orejas otoplastias o algún tipo de reconstrucción de cirugía auditiva, Sí. pero externa. Rinoplastia, mentoplastia o lifting facial. En general, todas estas cirugías pueden tener como complicaciones sangrados, por no encontrar vasos, hematomas, el cual el cirujano puede mejorar, incluso después de la cirugía. Procesos infecciosos, el cual si ocurren antes de 36 horas, adjudiquémoselo al ambiente de la institución. Después de 36 horas, todo proceso infeccioso se debe a los malos hábitos de cuidado del paciente. Porque el paciente no puede esperar a que en el consultorio lo esté curando todos los días, ya que las consultas no son diarios, los controles no son diarios. Los controles son de pronto a las 24 horas, al tercer día, al séptimo día, a los 15 días, al mes, al mes y medio o a los 2 meses. Un ejemplo, ¿sí? Entonces, proceso infeccioso, yo siempre culpo al paciente después de 36 horas. No es difícil siempre culpar a un paciente. Las alteraciones en la forma en que cicatrices es inherente y directamente al paciente. Se toma como una complicación que quieren decir que el cirujano la hizo. No, quien cicatriza es el paciente. Quien genera un queloide es el paciente. Quien ensancha la cicatriz es la forma en que cicatriza el paciente. Quien hace una hipertrofia del paciente. Uno hace una línea, obviamente. El cirujano debe ser cauteloso, no generar una sutura a tensión, ¿sí? Que es lo que genera algunas alteraciones en la forma de la cicatriz. O generar algún tipo de sutura intradérmica Ujú. o de pronto con técnicas que ya conocemos de colchonero o específicas para evitar cicatrices inestéticas. ¿Ya? Pero quería hablar algo específico. Hay en la cirugía blefaro, sobre todo la blefaroplastia inferior, puede ocurrir complicaciones tan desagradables que en vez de producir una mejoría estética del párpado inferior, produce la complicación más frecuente, el estropio, por un exceso de retiro de piel en el párpado inferior. El párpado superior puede pasar, pero no es tan notorio. Esto se llama estropio, corregirlo es difícil. Puede ocurrir hasta en los cirujanos con gran Lo que experiencia, quiere pero es decir, más frecuente lo en que quiere aquellos decir, cirujanos perdón, lo que quiere decir, doctor, es cuando se quita piel de más. Continúe, de doc, más. continúe. Y suele ocurrir más, y suele ocurrir más con aquellos especialistas o cirujanos de poca experiencia. ¿Sí? Lo podemos decir a cielo abierto y sin ofender a ninguno que le haya ocurrido. Gracias a Dios no me ha ocurrido, a pesar de mi gran experiencia, puede ocurrirme. ¿Sí? Ya sea porque el paciente durante la cirugía se me movió, ya, o sea, algo de pronto, pero es muy frecuente en aquellos cirujanos de poca experiencia. Ahora, ¿es corregible? Sí. ¿Necesita tiempo? Claro, ¿sí? En esta época tengo varios pacientes de distintos colegas, el cual justo esta semana voy a realizar uno.
es importante, que son complicaciones que se pueden corregir y a veces no es necesario recurrir a otro cirujano. Siempre confiar, porque hay buenos cirujanos que le pueden pasar y tratar de confiar. Aquí lo que sucede es que el paciente recurre a otro cirujano y el otro cirujano lo que hace es hablar de más, dejando mal a su propio colega, no sabiendo que en algún momento a él le puede ocurrir. ¿Sí? Yo soy pues, muy considerado en ese tipo de situaciones, en todo sentido, hasta en la parte económica. ¿Sí? Hablando de los párpados, lo más frecuente en párpado inferior, el estropio, exceso de piel, en donde el ojo queda abierto, redondo y se ve la parte rojita o la conjuntiva del ojo. Pero es corregible. Puede dejar cicatrices, puede dejar un aspecto de la piel desagradable. Sí. Listo. En la nariz. En la nariz es de las cirugías más lindas que hay, muy poco frecuente, se complica, pero a veces cuando no se deja bien o no se une bien la pared, puede quedar en el dorso nasal la nariz abierta o en Venga, que ocasiones una pared yo que está, le tengo confianza a usted, como a muchos otros colegas sí, suyos, quiero hacerle una pregunta algo claro. aguda. ¿Por qué cree usted, doctor, que una nariz la debe hacer un cirujano plástico estético y no la debe hacer otra especialidad? Te voy a hablar específicamente abiertamente porque tengo muchos amigos otorrinolaringólogos que Allá hacen ahorita mismo tocamos cirugía el estética tema. ¡Pum! facial, Usted se quiso el cual, alargar, me muy dio bien, papaya. no, 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 pero es que me está encantando el tema y estoy muy alegre por la audiencia que hay. Okay. Es que te cuento, la cirugía de nariz puede ser de un otorrino, incluso puede ser de un cirujano plástico. Hasta ahí vamos de Sin acuerdo. embargo, la cirugía estética de la nariz la maneja muy bien el cirujano plástico porque tiene un campo de experiencia mucho mayor por la frecuencia en que realiza. Sin embargo, la parte funcional de la nariz, un cirujano plástico no la hace bien. De por sí, yo hago muchas narices, pero cuando tengo que realizar desviación de tabiques complicadas, hipertrofia de cornete, por muy fácil que sea, retiro de polón, yo prefiero un otorrinolaringólogo, pero la parte estética la hago yo porque yo tengo mi toque, el otorrino tiene su toque. Ahora, no me gustan mucho las narices estéticas de algunos otorrinolaringólogos, así como tampoco me gusta que muchos cirujanos realicen o revisen la estructura funcional de la nariz para corregirla. No la hacen 100% bien. Esto es un equipo. Lo que pasa es que la cirugía estética se la está metiendo en muchas otras especialidades. El otorrino ya está haciendo nariz y cirugía facial. Está perfecto, está bien. El maxilofacial de odontología también está queriendo hacer cirugía estética facial. ¿Sí? El médico general ya está haciendo cirugía corporal. El ginecólogo y algún cirujano general abdominoplastia. Bueno, esto es una serie de cosas que si discutimos ya nos vamos para otro tema. ¿Sí? Pero en general, para mí, la cirugía estética de la nariz, el cirujano plástico. El que tiene experiencia cuando se formó durante los 4 o 5 años, vio muchas complicaciones y ayudó a realizar y realizó muchos procedimientos de esto. ¿Sí? Okay. Creo que nos pusimos de acuerdo. Lo que dijo, yo estoy totalmente de Sí. acuerdo en lo que dijo. Para mí, una cirugía de nariz, definitivamente, si tiene tema de función, debe ir a parar a las manos de un plástico facial o torrinolaringólogo. Pero en esa línea, Doc, antes de salirnos de esa línea que me parece súper interesante, ¿quién debe hacer una reconstrucción y estética vaginal? ¿Un cirujano plástico o un ginecólogo? Bueno, te voy a decir algo y no me voy a contradecir. Hoy estuve con un ginecólogo que hace Ajá. vaginoplastia específicamente. Yo hago vaginoplastia, yo hago rejuvenecimiento vaginal. Sin embargo, pues obviamente el ginecólogo conoce 100% mejor la anatomía que el cirujano plástico, sobre todo porque él puede realizar una colporrafia, quiere decir un mejor levantamiento del piso Pélvico. pélvico. Esa paciente que tiene continencia la puede corregir, ¿sí? Dando un mejor aspecto incluso de la estética vaginal. Ahora yo lo realizo, si tú me dices, siendo consciente, el ginecólogo sería el mejor, el ideal en ese sentido. Bueno.
yo realizo mi procedimiento, me queda muy bien. Si yo evalúo al paciente y veo que tiene un descenso de la vejiga bastante fuerte o incluso del útero, prefiero buscar al ginecólogo para que haga todas esas correcciones. Lo mismo me pasa cuando existe una alteración funcional de la nariz. Ya, básicamente eso te digo, el ginecólogo tiene mayor Estamos conocimiento de acuerdo en anatómico todo, que el Doc. paciente. Ahora, ojo, y un cirujano plástico facial microcirujano, como en mi caso, ya tiene una gran experiencia, incluso que prevalece sobre el ginecólogo, incluso el urólogo, si es el caso del hombre, porque va a tener un manejo específico sobre el tema del uréter en caso de la mujer o del hombre. Perfecto. Bueno, doctor, creo que nos salimos un tricito del tema, pero creo que fue muy agradable porque estamos totalmente de acuerdo. Además que para mí es un placer estar de acuerdo Perfecto. con los médicos que trabajamos en alianza y en equipo. Doctor, para ir cerrando el tema, una recomendación. No, No, no no, podemos doctor, cerrar todavía. Falta. no. Per- le ruego el favor, le ruego el No, favor. Vamos a cerrarlo por una razón, Doc. Eh, si yo lo dejo abierto, más bien le hago una invitación. Continuémoslo, sí. continuémoslo. Bueno, continuémoslo porque es un tema ¿Cuándo? interesante. Solamente Deme, hablamos de cosas mañana, si quiere. Mañana puede ser. mañana Mañana. a esta hora, tipo 9 de la noche. Arrancamos a las 9, Sí, que creo que la audiencia a esta sí, hora puede está ser. interesante. Perfecto. 9 de la Bueno, noche. No se me alargue, no se bueno, me ahora alargue. te voy a decir una última cosa más. Una última cosa que no terminé, al menos terminar la nariz. A veces cuando uno recoloca Sí, la organización de la estructura nasal, sí, mal, se complica porque podemos producir asimetrías importantes. Cuando ya estas complicaciones son más del cirujano, que retira un poco más de los cartílagos alares, que la colocación de un injerto un poco más desviada, ¿sí? Por otro lado, eso ya son más complicaciones propias de la experiencia del cirujano. Por otro lado, cuando uno coloca los tapones nasales, muchas veces el tapón nasal, el cirujano no lo logra retirar, el paciente no informa bien o informa de que se tragó el tapón y aparentemente no lo tragó, pero continúa allí, puede ocasionar procesos infecciosos que por mucho que se le hagan controles, no es culpa del cirujano, sino es ni culpa del paciente, sino es una situación que sucede y se nos sale de las manos a ambos. El problema es que este tipo de gasas, cuando queda acumulado por más de 15 días, no dentro de la divulsión o la esqueletización de la nariz, cuando uno va a separar los huesos de la piel, sino dentro de los meatos nasales, o sea, en los orificios, para mantener las estructuras que separamos, que son los tapones nasales. Al no retirarlo bien, puede producir necrosis del tabique, de las partes óseas, y reconstruirlo va a depender de la gran agresión de la isquemia o necrosis que produce esa simple gasa. Puede pasar y a veces hay que tener comprensión del paciente al cirujano, porque también el cirujano puede decir es culpa del paciente. Muchas veces las complicaciones no es de ninguno, pero hay que dar oportunidad a que el equipo del cirujano plástico y el cirujano plástico haga buen manejo de la recuperación de esas complicaciones. Y eso es lo que pasa, se pierde esa relación y el paciente termina recurriendo a otro cirujano, en donde el otro cirujano siempre quiere quedar como héroe, no dando oportunidad a algo que se recupera fácilmente. perfecto. Y eso que no queríamos hablar el día de hoy, vean. No queríamos hablar mucho, pero ha estado interesante. Yo creo que hay que continuarlo. Los pacientes que están allí deben estar atentos. Solamente hablamos específicamente del estropio, de complicaciones por isquemia, necrosis, a través de gasas, y falta hablar de pronto de complicaciones. Ahora podemos cortar el tema facial, sin embargo, hay que hablar de las isquemias a nivel del lifting facial cuando ocurren, por qué, hay que hablar de las complicaciones corporales, hay que hablar ¿cómo es? Del tromboembolismo pulmonar, Bueno, hay que hablar de la anemia aguda y hay que transfundir. Bueno, hay una serie bueno, de cosas divinas en la abdominoplastia, de por qué se abren las heridas, de quién es la culpa. eso está Bueno, divertido. tenemos tema.
Ajá. Entonces, tenemos temas para hablar esta semana No, de pues, solo la próxima, complicaciones quirúrgicas. la próxima es esto, hagámoslo un viernes y lo invito a un Macallan, Doc. El tema es que los viernes no tenemos gente. Bueno, a las personas que nos han seguido, primero, les invito que si están en Estados Unidos, me pidan esta revista y se las hago llegar de manera gratis, donde ustedes no la pidan. Segundo, las personas que deseen valoración con el doctor Harold F. Taylor, si tienen más dudas, por favor, nos pueden llamar al más 1-904-452-6257. Nos comprometemos con el doctor Harold F. Taylor, que nos acompañó el día de hoy. Hola, Luis Alonso. Gracias. Eh, Nos comprometemos a continuar el tema de complicaciones en cirugía plástica para el día de mañana a las 9 de la noche. No antes porque tengo, creo que tengo comisiones mañana. Me estoy comprometiendo con el doctor. Mañana a las 9 de la noche estaremos en el segundo tema de las complicaciones en cirugía plástica. Doctor, muchas gracias. Por favor, a las personas que nos acompañan y mañana lo espero a las 9 de la noche. Bueno, yo voy a estar atento el día de mañana, agradecido con toda esta audiencia que hemos tenido, también a ti y a tu revista. Y como siempre, ya saben, me pueden ubicar en mis redes sociales, mi página web y los números que a través de mis redes sociales aparecen. Mañana Vale. específicamente continuaré dando esos datos. Tenemos una cita mañana. Tenga la certeza, doctor, que yo estaré aquí muy atento a tener la amabilidad suya de compartir unos minutos con nosotros. Doctor, una feliz noche y muchas gracias. Mañana desde la ciudad de Bogotá. Desde Bogotá. Vale, feliz noche. Descanse. Gracias. Nos vemos mañana. Bye Hoy bye. desde Medellín y mañana de Bogotá. Igualmente está.